Muy buenos días, hoy día es miércoles 15 de septiembre del 2021. Hoy día es miércoles de contactología en Yacle, miércoles de contactología en Franja Visual, y el día de hoy estamos acompañados del profesor Sergei Cusato. Él nos acompaña desde Brasil. Él es optómetra egresado de la Universidad Nacional de Contestado. También es magíster en Ciencias de la Visión de la Universidad de La Salle. Es director del Instituto Brasilero de Entrenamiento e Investigación en lentes de contacto, es miembro directivo de la Academia Latinoamericana de Ortokeratología y Control de Miopía, y también es fellow de Yacle, así que le vamos a dar la bienvenida. Y el día de hoy, Sergey, estuvimos conversando previamente, tenía una semana un poco complicada, pero así todo quiso participar el día de hoy, así que muchas gracias, Sergey, por esa disposición de querer participar en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Para mí es siempre un honor poder hablar sobre lentes de contacto y estar con amigos de Latinoamérica. Cuando conversamos con Sergey, él nos comenta que cuando está mucho tiempo, y esta época ha sido de esa forma muy lejos del español, siempre le cuesta un poco más hablar español. Así que vamos a combinar un poco esto para no complicarle el momento a Sergey. Así que Sergey nos planteó el día de hoy hablar de la importancia de los lentes corneales en córneas irregulares. Usualmente, cuando se piensa en córnea irregular hoy día, se piensa en lentes esclerales, ¿no? Pero lo que vamos a conversar es cuáles son esas bondades y beneficios que tienen los lentes de contacto corneales en estos pacientes de córneas irregulares. Así que cuéntanos un poco, Sergey, respecto a por qué crees tú que lentes corneales en córneas irregulares como una opción. No digo que la única, ni la primera, ni la última, sino como una opción. Bueno, yo empecé mi carrera con lentes gas permeables o lentes totalmente rígidos, ¿sí? Entonces, los lentes corneales para mí siempre fueron lentes que el paciente siempre tiene una cuidado, una visión un poco más, con un poco más de percepción al contraste do que los lentes soft lenses o scleral lenses. Entonces, yo siempre tuve una preferencia por adaptar lentes pequeños corneales. Y no es siempre que el paciente puede tener una buena visión con lentes grandes. Ejemplo, pacientes que tienen una acuidad visual ya comprometida con problemas por cuenta de cirugías o lesiones en la mácula. Entonces, los lentes grandes se pierde un poco de la cualidad visual, no la cantidad. Entonces, para mí, en estos casos que el paciente necesita de una cuidado visual muy segura, yo siempre hago lentes pequeños. Ahora, muchas veces se piensa que es al día de hoy y en esta corriente de lentes grandes o diámetros muy grandes, se piensa que es un gran reto adaptar un lente corneal en este grupo de pacientes, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes de córneas irregulares. ¿Crees tú que es un poco, digamos, los ingredientes están en la experiencia del profesional por un lado y en las ventajas que hoy día nos ofrece la tecnología con los diseños de lentes corneales, digamos, la gran ventaja que tenemos para estos pacientes? Sí, yo creo que tiene dos puntos. Primero punto es que los lentes esclerales son muy fáciles, sencillos de adaptar. Entonces, lo que está se pasando es que el lente escleral está se tornando la primera opción, siempre. Y los lentes corneales son lentes así.
Lo que pasa es que los lentes corneales o paciente tiene un poquito más de sensibilidad cuando está haciendo la primera adaptación. En el escleral, él no tiene sensibilidad, nadie tiene sensibilidad. Entonces, el profesional, cuando el paciente habla, esto me molesta, esto es malo, entonces el profesional ya no, meus estudiantes del instituto siempre, no, profesor, vamos a hacer esclerales que es más tranquilo, es más fácil, ¿sí? Pero que sabemos que los lentes corneales tienen muchas funciones y también trabajan muy bien con pacientes que tienen problemas muy, muy severos en córnea. Y recordando también que pacientes de córneas irregulares con cirugías también no tienen tanta sensibilidad así. Claro, por un lado tú mencionabas que está el aspecto de lograr la adaptación ideal, ¿no? Que muchas veces sucede en pregrado, te sucede a ti también en el instituto que diriges, que los profesionales encuentran que conseguir la adaptación ideal de un lente corneal a veces es un gran reto y eso los desanima mucho, ¿no? O sea, mejor voy al escleral que como decías tú es más, entre comillas, más fácil porque hay más complicaciones derivadas de una adaptación de escleral que de una buena adaptación de un lente corneal, ¿no? O sea, ese desánimo del profesional está relacionado, ¿crees tú que inicialmente solo al confort o a ese temor en no lograr que el paciente se adapte? Eh, yo en todos estos años, estando en tantos países, yo siempre miro que cada profesor, cada educador de lentes de contacto tiene su filosofía de adaptación, ¿sí? Tenemos la filosofía de aplanamiento, tenemos la filosofía de ajuste, tenemos la filosofía de paralelo a curva K, ¿sí? Entonces, este inicio para el profesional es muy complicado, porque si el estudiante empieza un lente más justo, él no sabe si tiene que cambiar la curva base, o se cambia la curva intermediaria, o se cambia la curva periférica. Si está muy plano, no se sabe si cierra a curva central, si cierra a curva periférica. Entonces, yo creo que la interpretación del flujograma es el punto clave en los lentes corneales. Es el punto clave para mí. Sí, comparto esa opinión de que el fluorograma pues es fundamental, no es la clave. Y eso hace que de repente, a pesar que la tecnología nos ha ayudado muchísimo simulando fluorogramas también, haya una combinación de arte, por un lado, el arte es habilidad del profesional, y por otro lado, la ciencia que también contribuye a conseguir, como tú decías, pues un fluorograma o un buen análisis de fluorograma, más que el fluorograma de libro ideal, porque a veces no se consigue en este grupo de pacientes, sino un fluorograma que realmente refleje lo que tú estás observando y que esté consiguiendo lo que siempre queremos, ¿no? O sea, que el paciente primero se sienta cómodo por un lado, como tú decías, que la agudeza visual sea muy buena, sea óptima, que por otro lado, pues no haya ninguna afectación en el mediano plazo de la integridad ni corneal ni conjuntival derivada de la adaptación, ¿no? Porque, como tú mencionabas, va a depender de inicio de la filosofía del que adapta. Puede suceder que de repente desde el punto de vista de adaptación, uno comienza siempre sobre paralelo acá, pero paralelo acá puede ser una córnea normal, pero si tengo una córnea con mucha, digamos, mucha irregularidad a veces, no necesariamente mi primera opción siempre va a ser la última que le dé al paciente el máximo confort, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado tenemos arte y ciencia de parte del profesional. Eso involucra pues que haya que tomar referencia de la mayor cantidad de información posible de nuestro paciente, ¿no? Tener buena información siempre nos va a permitir hacer un mejor diseño de la adaptación. ¿Tú qué opinas de eso?
siempre clasifico los pacientes en pacientes de córneas normales y córneas irregulares. Para estos dos grupos tenemos flujogramos totalmente distintos. Y estos flujogramos para un profesional inicia en el inicio de trabajo es muy complejo porque muchas veces este profesional está trabajando en una clínica que hace cirugía, que mira muchas complicaciones. Entonces, no es siempre que vamos a tener el patrón del flujogramo con fluorescencia central, los bordes muy bien abiertos, o lente centralizado, o lente con movimiento cierto, ¿sí? Entonces, es muy complicado, yo creo que para todos interpretarem, bueno, esse flujogramo é um flujogramo bueno ou é um flujogramo malo? Porque em córneas irregulares temos muitos tipos de flujogramos, porque o lente se cambia de centrado para levemente descentrado e volve para o centro. Então, para o profissional não é fácil, porque aprendemos na escola que un lente con flujogramo bueno es esta lente que está ahí, centralizada, el parpadeo buscando lo lente, con córneas irregulares no es tan fácil así. ¿Crees tú que tener digamos, tener la mayor cantidad de información de los parámetros del paciente, por ejemplo, la apertura de los párpados, la tensión del párpado, el tamaño corneal, el tamaño de la pupila, nos ayudan a hacer un mejor diseño? Me permite saber si el lente puede ser un poco más grande, un poco más pequeño, porque cuando hablamos de corneal, pues estamos hablando de lentes casi de 12 milímetros, digamos, en extremo, 11, 11.5, 11.3, 12, depende obviamente del tamaño corneal. Y eso me va a permitir a mí tomar esa decisión clínica, ¿no? Si pido un lente más pequeño porque la irregularidad es más central, o es muy curvo el lente en el centro y para evitar que el lente se me descentre prefiero hacerlo más pequeño, o trato de cubrir la mayor cantidad de área de apoyo en la córnea, dependiendo de la filosofía también, para hacer que el apoyo sea más gentil, más suave, ¿no? ¿Tú crees que cuanto más parámetros tengamos siempre va a ser mejor? Para mí tiene dos cosas que son importantísimas cuando se hace un lente corneal. Decidir si yo voy a hacer un lente con retención de parpadeo superior o si voy a hacer una lente con solamente corneal, con apoyo total en córnea. Eso ya hace con que yo tenga que sacar las mediciones muy precisas para definir si voy a trabajar con lentes muy pequeños o con lentes corneales muy grandes. Entonces sabemos que si tenemos pacientes con o parpadeo muy cerradito, son pacientes más complicados para hacermos la centralización de los lentes si manejamos un lente muy pequeño. Si manejamos un lente mucho mayor, más grande, ya es más fácil centralizar porque ese lente se comporta un poco más ajustado, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda a mantener el paciente seguro cuando él está en casa no día a día. Entonces, para mí es muy importante que todos saquen las mediciones de córnea, pupila, parpadeo, de la diferencia de la pálpebra, porque son medidas que van a mostrar también con el tiempo si ese paciente está teniendo una alteración en el tamaño de la pálpebra, si está teniendo cambios, porque el lente está se descentrando, ¿sí? Es muy importante, muy importante. Y Sergey, muchas veces nos toca construir un lente, ¿no? Porque como tú mencionas, cuanto más datos tengamos, muchas veces el primer lente que se pide es el lente de prueba, ¿no? Porque como sucede contrariamente, a veces tendríamos que tener un inventario muy grande de cajas de prueba de diferentes diámetros, y a veces sucede que ese primer par de lentes pedido al laboratorio son nuestro lente de prueba, ¿no? Generalmente en pacientes
con irregularidades corneales, mi primer lente, yo le advierto al paciente que va a hacer la prueba y en función a eso vamos a trabajar de mejorar la adaptación cuando decido yo adaptar un lente corneal. ¿Tú crees que eso es una opción, digamos, más fácil que tener muchísimas cajas de prueba para comenzar? Para mí lo importante o profesional tener a caja más sencilla, como imaginemos, antiguamente teníamos lentes de PMMA, ¿sí? Esféricos, pero que hoy el lente más sencillo que se tiene es un lente asférico, ¿sí? Un lente asférico. Yo creo que todos los profesionales tienen que tener una caja de asféricos sencillo y ahí partir de este lente para hacer todos los testes y mirar cómo esta adaptación va a empezar el cuadro de flujograma, empezar la curva base, mirar si el lente no está muy suelto, muy apretado, y ahí empezar a cambiar las cosas de acuerdo con el tiempo que este paciente está con la lente en el primer contacto, ¿sí? Y podemos también, una cosa que yo hago bastante, mucho, es dejar al paciente por lo menos 30 minutos con lente de prueba. Yo dejo él ahí. Y cuando el paciente vuelve, claro, son 28 años de experiencia con lentes. Yo ya consigo cambiar las curvas periféricas que tiene, todo, más podemos solicitar para el laboratorio este mismo lente y con el uso del paciente solicitar los cambios también. Podemos hacer. Más si dejar al paciente 30 minutos, por lo menos, yo creo que la adaptación va a ser mucho más segura. Sí, eso yo creo yo y comparto esa idea de que involucra pues que si viene un paciente de características particulares, pues yo debo tomar un tiempo de consulta lo suficientemente largo para que yo pueda hacer, como tú dices, una prueba mínima de 30 minutos, en el caso particular de un corneal, y pueda hacer, como tú dices, en función a la experiencia, tomar la mejor decisión clínica posible de qué lente, ¿no? A veces, como tú dices, el primer par de lentes que uno pide es bastante cercano, entonces el paciente ya puede comenzar a usarlo y en función a eso, una semana después o hasta un mes después, tú haces la modificación final y dices, finalmente, este es el lente que usted va a usar y es el que le va a dar pues salud, visión, confort, todo el paquete completo que siempre queremos conseguir en los lentes de contacto. Revisemos un poco los fluorogramas, ¿no? Porque tú has mencionado que el fluorograma es importante. Yo creo que valdría la pena repasar un poco cuál es el propósito de un fluorograma, ¿no? Lograr un balance de lentes sobre la superficie corneal sin producir toque excesivo que no dañe, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta porque el estudiante de manera preliminar siempre piensa de que el lente es incómodo porque raspa la córnea, porque el lente lo siente más, como tú decías, la sensación inicial del lente es mayor que la de un lente blando. Debido a la rigidez, probablemente debido a la interacción del párpado, al lagrimeo excesivo, pues hay una sensación de que hay una presencia de algo en el ojo. Y es una de las razones, como tú decías, para que yo espere al menos 30 minutos para lograr una estabilización, porque si yo pongo el lente y hago un fluorograma, lo que voy a ver probablemente no sea lo mismo que 30 minutos después. Listo, listo. Por esto que es importante, como estamos mirando ahí, una adaptación puramente corneal. No se tiene retención de párpado superior. Entonces, este lente tiene que estar siempre un poquito más ajustado, bien centralizado, con la fluorescencia completa y con los bordes abiertos, para que el paciente tenga en 100% su calidad visual, sin cambios en la película lacrimal. Entonces, es un fluorograma excelente. Claro, este es un fluorograma, como se dice, de libro, ideal, sin ningún tipo de problemas, ¿no? Pero regularmente lo que se les enseña a los estudiantes es que el análisis del fluorograma pues va desde el centro
hacia afuera, ¿no? Tomando en consideración que el centro ha sido lo que ellos han tenido como datos para decidir la selección del lente, porque han tomado el valor de keratometría central, que nos da el topógrafo, nos da el autorrefractor, es lo que yo he tomado como parámetro de referencia para comenzar, ¿no? Entonces, esto es lo que yo primero debo observar, el centro, y de ahí voy a ir moviéndome hacia afuera, ¿no es cierto? Sí, perfecto, porque siempre los lentes se trabajó toda la vida cambiando el rayo de curvatura, la curva base, ¿sí? Y las cajas de pruebas también, hasta hoy, se trabaja por curva central, pero que hoy tenemos un problema muy grande, porque cada fabricante trabaja en los lentes esféricos a partir de 7, 8 milímetros de diámetro, se cambian muchos aplanamientos periféricos, ¿sí? Entonces, eso hace que un lente muy ajustado muchas veces se torne un lente paralelo, ¿sí? Un lente bueno, porque el aplanamiento periférico va a hacer con que este lente tenga una aterrizaje mucho más perfecta. Entonces, para o iniciante de lentes de contacto, para los estudiantes, esto manejar una lente más curva y un lente a veces mucho más curvo, más que tiene un buen flujograma, para ellos se complica un poco porque la industria no habla cuánto de esfericidad se hace después de la zona óptica. Entonces, nosotros como profesores de universidades, de institutos, tenemos que ahí estar muy atentos, porque si no, los lentes corneales van a acabar, ¿sí? No vamos a tener más adaptadores aquí un tiempo. Bueno, sí es cierto, hace algunos años, me acuerdo, cuando son como ya 10, 15 años, en alguna reunión se evaluaba si en el material de educación de los módulos de YACLE se debería seguir incluyendo, hace como 15 años, se debía seguir incluyendo el tema de gas permeable corneal, porque en su momento, pues el lente de contacto gas permeable había disminuido muy poco en su interés entre los profesionales, y como tú dices, si yo no tengo un buen conocimiento, si el laboratorio no me hace me da la información correcta, yo no voy a seguir pidiendo ese lente porque no tengo la menor idea de lo que finalmente estoy adaptando. Entonces dependemos mucho de que el laboratorio también nos dé esa referencia de qué tipo de lente, qué asfericidad tiene el lente, qué característica central, qué característica en la media periferia, cómo es el acabado periférico del lente, para que yo sencillamente, si quiero hacer alguna modificación, sepa qué voy a modificar. Caso contrario, no tengo la menor idea de lo que estoy cambiando, ¿no? Y tenemos un problema también. Depende del país, tiene 3, 4 compañías de lentes gas permeables. Entonces, uno tiene competencia con el otro. Entonces, se cambia una felicidad de un para otro, se cambia toda la estructura de la lente. Entonces, okay, yo hoy estoy muy atento que ellos tienen muchos segredos, ¿sí? Secretos con, con los lentes. Y esto es un problema para un iniciante. Porque si el iniciante no entiende lo que está haciendo, para él va a poner el paciente en riesgo. Entonces, él tiene miedo, ¿sí? Es normal. Entonces, yo creo que la industria tiene mucha culpa ahí. Sí, no, yo creo que la información debe ser clara, así como vienen los insertos del producto, como vienen en las soluciones para lentes de contacto, también debería ser claro, pues, qué diseño tiene el lente para que el profesional tenga claro qué es lo que está adaptando y qué podría eventualmente tener que modificar en el diseño si es que no está funcionando como uno espera. Entonces, yo creo que ahí la mención que hace respecto a lo que la industria debería hacer cercanamente con los profesionales es que debería decirle al profesional, aquí no hay, yo creo, como tú dices, aquí quizás el secreto pueda ser la fórmula de una gaseosa, pero no creo yo que podamos establecer un criterio secreto en el diseño de un lente de contacto, ¿no? Porque si el lente es esférico, el de la compañía A funciona mejor el de que la compañía B, es porque de repente
el criterio de diseño que estoy desarrollando es mejor, entonces, ¿por qué no copiar lo bueno, no? Yo creo que comparto esa idea que tú tienes respecto a tener los parámetros claros de qué es lo que estamos adaptando. Porque luego ocurre que cuando hacemos la subdivisión de lentes y queremos tomar una decisión, la gran mayoría del mercado pues se va a los lentes grandes y nadie quiere adaptar lentes pequeños cuando en algunos casos, en muchos de ellos, va a funcionar bastante bien un lente corneal sin ningún tipo de problema para el paciente, dándole, como tú decías al principio, muy buena agudeza visual, ¿sí? No complicándole la adaptación con lentes de diámetro mayor, que pueden ser en algún caso pues complicado para el paciente dependiendo de las edades, ¿no? Y la idea es que le demos al paciente, partamos del principio de lo simple a lo complejo, y creo que comenzar con un lente corneal, si es que es el caso, obviamente decir de lo simple a lo complejo. Interesante porque creo que en todos los países está pasando esto. Yo tengo gente que me envía mensajes en las redes sociales. Doctor, o lente corneal tiene movimiento, o lente mini escleral tiene que tener movimiento, o lente escleral no tiene movimiento. Entonces la gente ya no sabe más, o adapta lentes blandos o adapta escleral full. Porque o lente, cada uno de esos lentes tiene su especificidad específica, ¿sí? Entonces, para mí lo que pasa es que tuvimos ahí un salto muy rápido, y la gente se perdió un poquito de cómo hacer un lente de contacto. Hoy se tiene caja de prueba de escleral, que son cajas espectaculares, que tienen todas las curvas, todas las alturas sagittales, y la gente hace o lente y no tiene trabajo de cambiar curva periférica, curva central, cambiar material, hacer lente, hacer bordes de lentes corneales con meridionales, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos que volver un poco, porque las lentes corneales tienen una calidad de visión mejor. Mesmo cuando el paciente está haciendo el uso por todo el día, los pacientes esclerales siempre me hablan. Cuando me llega más tarde, casi de noche, me parece que ya mi visión no está buena, tengo que sacar los lentes, limpiar, cambiar la solución. Y el lente corneal no, porque cada vez que el paciente parpadea, ¿sí? Él hace un cambio nuevo de lágrima, ¿sí? Y el lente está mucho más cercano de la córnea do que un lente escleral. Entonces tenemos ahí también la diferencia de distancia, ¿sí? De longitud de lente escleral y lente corneal. Sí, yo comparto esa idea de que la agudeza visual es mejor y en el uso, en el uso durante el día, el paciente de un corneal al final del día tiene mejor disposición del uso de sus lentes. Comparto totalmente esa idea. Ahora siempre hay límites, ¿no? Porque, digamos, yo no le puedo adaptar a todos los pacientes esclerales, pero tampoco le puedo adaptar a todos los pacientes corneales. Y hace algunos años, Patrick Caroline en uno de sus conferencias bajo la investigación clínica de pacientes, nos dio un parámetro de referencia que me parece a mí importante tomarlo en cuenta, ¿no? Que era utilizar los mapas de elevación, ¿no? Y las diferencias de elevación entre la zona más alta y la zona más alta y más baja de la córnea, para poder más o menos tener una idea de cuál podría ser mi decisión clínica de un corneal donde va a quedar, digamos, relativamente bien versus un lente escleral cuando definitivamente pues sí necesito adaptar un lente escleral porque las diferencias en elevación no van a permitir que yo asiente adecuadamente un corneal. Y vemos en la imagen, por ejemplo, que en esta diferencia de elevación de más de 650 micras entre la zona más alta y la zona más baja de esa córnea, pues un lente corneal va a presentar
En el fluorograma básicamente lo que se ve en el mapa de elevación, ¿no? Una suerte de vacío en la porción inferior, ¿no? Una suerte de toque en la porción superior, básicamente porque el lente está muy elevado y hay una porción muy bajita, ¿no? Entonces, yo creo que este parámetro o este valor de corte de 350 micras de diferencia en elevación son, si bien no es ciencia al 100%, pero clínicamente creo que es un buen parámetro de decisión clínica. Sí, es importante porque hizo un estudio y podemos nos basear y decidir una mejor condición visual para el paciente y una seguridad, una adaptación también. Entonces, ese estudio nos muestra que tenemos algo para tomar la decisión, si vamos a hacer gas permeables o si vamos a hacer esclerales, corneales o esclerales. Eso nos ayuda, más todavía tenemos que siempre estar mirando cómo este paciente va a se comportar tanto con las corneales, tanto con las esclerales, porque tenemos pacientes que tienen tantos problemas de acúmulos de debris, alteraciones totalmente de la estructura metabólica del filme lacrimal, que tenemos muchas veces que volver para las corneales. Entonces, no es siempre que vamos a poder hacer así. Sí, no, y como tú mencionas, pues sí me ha ocurrido que en algunos casos pacientes que han venido con esclerales que no tienen adaptaciones óptimas en el sentido de visión, el paciente te dice, con mis lentes anteriores yo veía mejor, con estos, Sí, digamos, los siento más cómodos de inicio, pero mi visión no es tan buena como con mi lente anterior y ha tocado decirle al paciente, bueno, vamos a hacerle una nueva adaptación de corneales y el paciente queda feliz, ¿no? No estamos en el caso extremo, pues, de repente una degeneración marginal pelúcida o un trasplante corneal, donde de repente sí un lente escleral podría ser, digamos, la primera opción de inicio. Si no estamos hablando, pues, de tomar una decisión en función a los mapas de elevación que hoy día tenemos pues la facilidad de tener disponibles a través de la tecnología, ¿no? Y si no tenemos nosotros el equipo, pues definitivamente remitir al paciente a un examen nos va a dar una mejor precisión para tomar una decisión clínica. Cuando uno piensa en lentes de contacto corneales, también uno pone en la balanza, por un lado, la salud ocular del paciente, la salud del segmento anterior y la visión, ¿no? Lo que tú mencionabas. O sea, poner en una balanza y decir, bueno, ¿qué tenemos? El confort, pues lo damos por descontado que sí va a ser, pero la salud, el solo hecho de tener un lente que produzca probablemente hipoxia, por más de que sea muy alto el DK, pero tengo un volt de 150, 180 micras, un lente de 250 micras de espesor o 220, y hacen 400 micras de espacio físico que tiene que viajar el oxígeno para llevar al metabolismo. Mientras si tengo un lente corneal de 150 micras de espesor, con casi 20 micras de espesor lagrimal, con el mismo valor de DK, pues tengo una córnea totalmente saludable, ¿no? Entonces, yo creo que también eso es lo que tenemos que poner en una balanza frente al paciente. seguro. Para mí, los lentes corneales siempre, siempre están como el primero en mi trabajo. Yo hago lentes esclerales para casos muy, muy complejos, cuando ya no se puede más hacer los corneales, porque los corneales me encantan. Me gusta de hacer los corneales. Me gusta de hacer los cambios, me gusta de hacer los cambios en los bordes, me gusta de adaptar un lente descentrado y hacer ele con los cambios estar centrado. Entonces, eso es una cosa que me encanta. Pero que sabemos que esta película lacrimal en micras de un lente corneal para un lente escleral también hace una mejor percepción al contraste, ¿sí? En mis pacientes, cuando hago testes de contraste con lente final, un escleral y un corneal,
seguramente o corneal siempre va a estar con testes de contraste un poquito mejor. Siempre, siempre, siempre. Casi que 100%. Claro, y eso a la larga le ofrece al paciente pues una mejor calidad visual, una mejor cantidad visual, o sea, combinamos cantidad por un lado, calidad visual por el otro lado, salud ocular, como tú decías, Sergey, pues quizás para muchos profesionales que se inician sea, pero tú hablabas al inicio de 28 años de experiencia, eso también juega mucho a favor del profesional que adapta el lente, pero la experiencia se va construyendo en el tiempo, ¿no? Definitivamente, y tú debes haber pasado, como en el caso mío, mis primeros pacientes de lentes corneales, cuando tú los vistes años después, te dabas cuenta de que la adaptación que habías hecho al principio no era tan óptima, te tocaba mejorar, y después, como tú dices, ya ves al paciente y dices, bueno, este es mi primer lente y el lente que escoges es muy cercano a lo que quieres lograr. Eso va jugando a favor del profesional, ¿no? Sí. Y más que esto, los lentes se cambiaron mucho rápido, los diseños. Fueron quase 15 años só com lentes esféricos gas permeáveis, ¿sí? Corneales. Después disso, tivemos aí lentes asféricos, multiasféricos, lentes de grande diâmetro, lentes com 3, 4 curvas diferentes, distintas. Então, se cambiou muito nos últimos 10 anos, sim, muito, muito. Temos lentes corneales aí que tem um milímetro menor que a córnea, tem 12 de diâmetro, sim, incrível. Então, nós tínhamos lentes 8.8, se tu recuerdas, 8.8, 8.7, eram lentes muito pequenininhas, tinha que fazer um ajuste bueno y trabajar mucho en la curva periférica posterior, ¿sí? Era mucho trabajo, ¿sí? Mucho trabajo. Sí, definitivamente sí, Sergey. Y como tú decías, pues la tecnología juega un papel importante en ayudar a los profesionales a lograr adaptaciones mucho más ideales, ¿no? Como lo que hubiéramos querido hace 25 años, al día de hoy sí los podemos hacer y podemos pedir el lente y hacer los ajustes que querramos sin ningún tipo de restricción. Yo creo que eso es el principal beneficiado de todo esto, finalmente es el paciente, que es el que recibe nuestra atención, el que recibe salud, el que recibe visión. Entonces es un gran beneficio para nuestros pacientes. Cuéntanos para ir cerrando y a pesar de que Sergey ya está un poco complicado, él quiso participar el día de hoy y yo agradezco esa deferencia, que inicialmente pues íbamos a ver cómo lográbamos hacer la entrevista, si la postergábamos, pero Sergey quiso estar presente y eso lo valoro mucho. Cuéntanos, Sergey, tratando de resumir, si quisiéramos darle recomendaciones, como cuando tú le das recomendaciones a tus estudiantes en el instituto, ¿qué le podríamos decir a los profesionales que recién se inician, ¿no? Que están comenzando respecto a lentes de contacto corneales para córneas irregulares? La primera cosa que yo recomiendo es que todos tienen que tener en cuenta que si no empezar a entender los lentes pequeños, gas permeables, es muy difícil de tener una profesión, ser un profesional completo. Porque hoy cuando eu hablo para um paciente sobre o que está se passando, por que eu vou fazer este tipo de lente, não vou fazer outro tipo de lente, esta decisão com uma prática e com um expertise em todas as áreas da lente de contato, hace com que os profissionais se tornem especialistas, sim? E quando tu és um especialista, tu sabes fazer tudo quando se habla desse tema. Então, eu recomendo que os profissionais não deixem os lentes pequenos, que quando estão na universidade, têm que molestar, têm que incomodar, eu não sei como habla, incomodar os professores, têm que pedir para ensinar, têm que aprender, porque hoy es mucho más fácil adaptar un lente gas permeable de córnea do que 20 años atrás. Hoy es mucho más sencillo. Hoy
de materiales mucho más blandos, porque antiguamente era todo muy rígido, ¿sí? Entonces yo recomiendo que estude, mire los webinars, aprenda con quien hace lentes, tente entender que esto no es tan difícil. Los primeros va a ser más complicado, más después se torna un desafío, ¿sí? Es muy interesante, da ganas de hacer, es muy bueno, es muy bueno. Sí, yo comparto también esa opinión, Sergey, que primero que el profesional integralmente hablando de lentes de contacto debe manejar todas las áreas, ¿no? Corneal, blando, presbicia, control de miopía, ortoqueratología para ser considerado un experto, ¿no? Y todo se va construyendo en el tiempo. Nadie nace sabiendo, nadie aprendió todo lo que sabía desde su escuela y le toca en el tiempo ir familiarizándose con los diseños, compartiendo puntos de vista con la industria, intentándolo con los pacientes, que también es importante, y tratando de ofrecerle pues el mejor servicio profesional a todos nuestros pacientes. Yo creo que eso es la labor más importante que tenemos los que adaptamos lentes de contacto, de mejorar calidad de vida a partir de restaurar parte de esa visión que muchas veces, sobre todo en los pacientes de córneas irregulares, pues con una armazón, con un anteojo no se puede lograr. Así que nada, muchísimas gracias, Sergey, por tu participación el día de hoy. No te quiero quitar más tiempo y los micrófonos para tus palabras de despedida. Muchas gracias a todos. Para mí es un honor siempre estar hablando como un fellow de IACLE, como un miembro de IACLE. IACLE me proporcionó tener muchos amigos en todo el mundo y esto para mí es muy importante. Y que todos siempre, cuando quieran, pueden me buscar en las redes sociales. Yo siempre estoy contestando a estudiantes. Estou à disposição sempre tanto da IACLE quanto dos estudantes, quanto dos profissionais também. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergey, nuevamente. Y nada, este ha sido el programa de hoy. Como dice el profesor Sergey Cusato, pues él siempre es muy activo en redes sociales y participa activamente en los programas de IACLE. Así que muchísimas gracias por ser parte de esta iniciativa de Enseña, Aprenda y Conecta a través de la iniciativa TLC de IACLE. Nada, este ha sido todo el programa del día de hoy, el programa que hemos tenido. Así que muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana en otro programa de IACLE. Chao. Chao. Abrazos.